¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Comenzamos con el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 4. Estamos viendo los versículos 43 al 54. Y como ustedes bien saben, estamos en la segunda señal o en el segundo milagro realizado por nuestro Señor Jesucristo. Recuerden ustedes que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están registradas, no están escritas en el Evangelio de Juan. Pero las que se han escrito, las que Juan seleccionó, se han escrito para que nosotros podamos creer en Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. Y dos, recuerden que las señales muestran la divinidad o la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que cuando estudiamos Juan capítulo 2, cuando Jesús convirtió el agua en vino allá en las bodas de Cana de Galilea, dice Juan capítulo 2, versículo 11, que Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Que Jesús haya manifestado su gloria al convertir el agua en vino muestra su divinidad, su autoridad, su deidad como Hijo eterno de Dios. Además, lo interesante de la señal del capítulo 4 del hijo del funcionario de gobierno es que esta segunda señal es distinta a muchas otras señales. Me explico. Esta señal Jesús la hizo a distancia, porque el niño, el hijo del funcionario de gobierno, se encontraba en Capernaum gravemente enfermo y Jesús se encontraba en Cana de Galilea. Eso significa que esta es la tercera señal o tercer milagro que Jesucristo realiza a distancia. Recuerden el criado del centurión romano. Jesús quería ir a la casa del centurión romano y el centurión le dijo que él no era digno de que Jesús entrara a su casa. Y el centurión romano le dijo a Jesús: Señor, solamente di la palabra y mi criado sanará. Listo. Ese fue un segundo milagro hecho a distancia. Y el tercer milagro tiene que ver con la mujer cananea, con la mujer serofonicia, a la que Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, ve y será hecho de acuerdo a tu fe. Esos tres milagros o tres señales Jesús los hizo a distancia. Él no tuvo que ir a tocar el cuerpo del enfermo o el cuerpo del muerto, nada de eso. Solamente con la palabra de Jesús fue suficiente para sanar a las personas. Ustedes pueden anotar los tres milagros que Jesús hizo solamente a distancia. No era necesaria la presencia de Jesús para sanar al enfermo o echar fuera al demonio, como el hijo de la sirofenicia de la mujer cananea. Nosotros hemos visto en este pasaje que hay un padre de familia, hay un gobernante, un funcionario de gobierno. Yo me atrevería a decir que estamos en presencia de un general del gobierno de Herodes. Este hombre
viajó 30 kilómetros de Capernaum a Cana de Galilea en busca de Jesús. ¿Por qué? Porque su hijo estaba gravemente enfermo, como nos dice el 47, Juan capítulo 4, versículo 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. En el verso 49, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Entonces, la situación de este funcionario de gobierno es crítica. Pero hasta el momento, ¿qué podemos aprender de este funcionario de gobierno? ¿Qué hacemos nosotros cuando vienen crisis, cuando vienen pruebas, cuando vienen malas noticias, cuando la prueba golpea nuestro hogar? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo respondemos a las crisis? Escuchamos de un ser querido que se enfermó y nos alarmamos y nos desesperamos, más si el que se enfermó es nuestro propio hijo y se enfermó gravemente. Usted y yo podemos entender la desesperación, el dolor, la tristeza, la angustia de este funcionario de gobierno. Pero a mí me gusta algo de él. De verdad que me gustan muchas cosas de él, que me gustaría compartirlas con ustedes, y las hemos estado compartiendo. Mira el versículo 47. Esto es lo primero. Estaba en Capernaum, recuerden, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, lo primero que hace, dice el texto, vino a él. Es decir, de Capernaum viajó 30 kilómetros para llegar delante de Jesús. Eso significa que él buscó a Jesús. Buscó a Jesús, no le importaron esos 30 kilómetros de distancia. Y yo digo, hermano, y usted lo sabe, la primera respuesta espiritual cuando entramos en una crisis, cuando entramos en una prueba, cuando entramos allí en el Getsemaní, cuando entramos en el horno de fuego, cuando la enfermedad golpea nuestra puerta y cuando nos toca un hijo que está a punto de morir. El hombre está desesperado, pero ¿qué es lo que hace? Buscó a Jesús. Esa es una respuesta espiritual. Eso es lo que hacen los hombres de Dios, los hombres de fe. Buscar a Jesús. Y lo segundo que veo en el versículo 47, que cuando busca a Jesús, lo hace con humildad. Lo hace con humildad. Recuerde que es un funcionario de gobierno. Recuerden que es un hombre importante en el gobierno de Herodes, del rey Herodes. Es un hombre importante. Pero dice el texto, y le rogó, estoy en el verso 47, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Y el verbo para rogar, para suplicar, está diciéndonos que le rogaba una y otra vez insistentemente. Dos cositas. El hombre busca a Jesús y se presenta delante de Jesús con humildad, con humillación, rogándole al Señor que descendiese a Capernaum para que sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Esa es la situación de él.
Amén, hermanitas, hermanitos. Ok, seguimos con otro versículo. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Anoten esto, hermanitas y hermanitos. Yo no sé si la intención del apóstol Juan, quien escribió este evangelio, tiene algún propósito esa frase, tu hijo vive. Mira el versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Mira el versículo 51 ahora. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive, 2 veces. Y mira el versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, 3 veces. ¿Hay alguna intención en el apóstol Juan en mencionar 3 veces, tu hijo vive, tu hijo vive, tu hijo vive? Recuerden que el hijo está a punto de morir. Según el versículo 47, dice al final del 47, el hijo que estaba a punto de morir, versículo 49, antes que mi hijo muera. Yo no sé si lo que voy a decir aquí está correcto, pero desciende antes que mi hijo muera, ve porque mi hijo está gravemente enfermo o muriéndose. ¿Habrá una relación con la crucifixión de Jesús? Porque un año más adelante, o aquí, Jesús también está a punto de morir, está a punto de ir al Calvario, está a punto de ir al Gólgota. No sé si es coincidencia o hay alguna relación. Y la segunda, 3 veces, tu hijo vive, tu hijo vive, tu hijo vive. ¿Cuál es la coincidencia? Que cuando Jesús resucitó de los muertos, el mensaje de las mujeres fue, el Señor está vivo, el Señor resucitó, el Señor está vivo. Tu hijo vive, tu hijo vive, tu hijo vive. ¿Hay alguna relación con Jesucristo resucitó de los muertos y vive y está vivo y vive y está vivo? Porque eso fue lo que escucharon los apóstoles. El Señor ha resucitado, el Señor está vivo, el Señor vive. ¿Habrá alguna relación? Piénselo. Piénselo si hay alguna relación, si hay alguna intención en el apóstol Juan en mencionar 3 veces, tu hijo vive, versículo 50, tu hijo vive, versículo 51, tu hijo vive, versículo 53. Ustedes pueden ver si hay alguna relación ahí en esa frase. ¿Me entienden? Versículo 50, donde nos quedamos el jueves pasado. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Recuerden que Jesús anteriormente le dijo en el versículo 48, miren lo que le dijo en el 48 al papá, al oficial de gobierno: si no vieres señales y prodigios, ¿no creerías? ¿No creerías? Si no vieras ningún milagro de Jesús, ninguna señal de Jesús, ¿creerías igual? Si Dios no respondiera a mis oraciones, y siempre lo hace,
Pero si Dios no respondiera a mis oraciones, ¿seguiría creyendo? ¿Seguiría confiando? ¿Seguiría buscando al Señor? El hombre creyó a la palabra de Jesús. Y para mí en esta noche, esa fue la prueba más grande para este hombre. Jesús no le mostró ningún milagro, no le mostró ninguna señal, simplemente ve, tu hijo vive. Lo único que tiene el hombre, lo único que tiene el oficial de gobierno, lo único que tiene es la palabra de Jesús. No tiene nada más. La palabra que Jesús le dijo, tu hijo vive. En las pruebas, en las crisis, en las tentaciones, lo único que el cristiano tiene para sostenerse, para fortalecerse, es la palabra de Jesús, es la palabra de Dios. Decíamos el jueves pasado, esa palabra que actúa poderosamente en los creyentes, esa palabra a la cual nosotros debemos estar atentos, a esa palabra profética, esa palabra poderosa de Dios. Y lo único que usted tiene, lo único que yo tengo en el momento de la prueba, es la palabra de Dios, es la promesa de Dios. Es lo que Jesús usó allá en el desierto. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Jesús se fortaleció en el desierto. Jesús pudo vencer la tentación porque lo único que tenía en el desierto era la palabra de su Padre, era la promesa de su Padre, era la palabra escrita. Es lo único que Jesús tenía en el desierto para enfrentar al maligno, para enfrentar al tentador. Y este hombre, lo único que tiene, lo único que le da esperanza a este hombre es la palabra de Jesús. Qué importante es la palabra de Jesús en el momento de la crisis, en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, en el momento de la angustia o del dolor. Yo tengo que preguntarte en esta noche, y usted tiene que responderse, ¿la palabra de Cristo es suficiente para usted? ¿La palabra de Dios es suficiente para sostenerse, para fortalecerse? ¿Es suficiente para aumentar su fe? La palabra, versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Estas palabras que son espíritu y que son vida. Estas palabras que son palabras de vida eterna. Estas palabras que santifican al creyente. Estas palabras que limpian al creyente. Recuerden que Jesús cuando oró dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En Juan capítulo 15, Jesús le dice a los apóstoles, vosotros estáis limpios por la palabra que habéis oído. Y nosotros, repito la idea, lo único que tenemos para sostenernos, para mantenernos firmes, para mantenernos perseverando, para mantener el don de Dios, el fuego del don de Dios, es la palabra de Jesús. Esa palabra actúa poderosamente en los creyentes, en los que creen. Versículo 51.
Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Otro interesante, René, los siervos de este pasaje dijeron exactamente lo que Jesús dijo en el versículo 50. Mira el verso 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Versículo 51, le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Es decir, que los siervos están usando la misma palabra de Jesús. Jesús le dijo, tu hijo vive. Los siervos le están diciendo exactamente las mismas palabras dichas por Jesucristo. Tu hijo vive. Como una confirmación. Versículo 52. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y eso de a las 7 le dejó la fiebre indica una vez más que Juan, el autor del Evangelio, es un testigo de lo que está pasando en el Evangelio. Juan nos habla de la hora décima, de la hora undécima y ahora de la hora séptima. A las 7 tu hijo comenzó a sentirse mejor. A las 7 la fiebre comenzó a dejar a tu hijo. Verso 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Dos observaciones o tres observaciones. Creyó él con toda su familia, con toda su casa. Pregunto, en el verso 53, creyó él con toda su casa, creyó el funcionario de gobierno y su familia, ¿creyeron en la palabra de Jesús o creyeron en la persona de Jesús? Porque en el verso 50 es clarito. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Creyó la palabra de Jesús. Pero en el verso 53, creyó él con toda su casa. ¿Creyó él en la persona de Jesús o creyó en la palabra de Jesús? Yo no me hago problema con la respuesta, porque no podemos separar la persona de Jesús con la palabra de Jesús. Creer a la persona de Jesús es creer a las palabras de Jesús. Jesús es eterno, la palabra también es eterna. Jesucristo es divino, la palabra también es divina. Jesús es poderoso, la palabra también es poderosa. Creer en la palabra es creer en Jesús. Recibir la palabra es recibir a Jesús. Aceptar la palabra es aceptar a Jesús. No podemos separar a Jesús con la palabra. Jesús es eterno, la palabra es eterna. No se puede. De hecho, cuando lleguemos al capítulo 12, miren el capítulo 12, en el versículo 44 en adelante, no se puede separar una cosa de la otra. Creyeron en Jesús. Bueno, creyeron también en la palabra de Jesús. Creyeron a la palabra. Bueno, creyeron también en Jesús. No se puede separar a Jesús de su palabra. No se puede.
El que cree en la palabra es porque cree en Jesús. El que recibe la palabra es porque está recibiendo a Jesús. Dice Juan 12:44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Creer en Jesús es creer también en el Padre. Verso 45, y el que me ve, ve al que me envió. Ver a Jesús es ver al Padre, que lo envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y aquí viene, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Por qué? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Creer en la palabra es creer en Jesús. Creer en Jesús es creer en el Padre que lo envió. Rechazar la palabra es rechazar a Jesús. Y rechazar a Jesús es rechazar al Padre quien lo envió. Entonces, el oficial de gobierno creyó en Jesús y creyó en la palabra que Jesús le dijo, tu hijo vive. Creer en la palabra es creer en el Señor Jesucristo. Recibir la palabra es recibir al Señor Jesucristo. Lo otro que me llama la atención, Juan capítulo 4, versículo 53. El Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Mi segundo punto es que la fe de este funcionario de gobierno, la fe de él, afectó la fe de su familia. La fe de él llegó hasta su familia. La fe del funcionario de gobierno tocó también la vida de su familia, porque no solamente creyó él, no solamente recibió él la palabra, lo hizo también toda su casa, lo hizo también toda su familia. Y eso nos recuerda a nosotros que cuando Dios llama a un hombre a la salvación, también está llamando a toda su familia. ¿Se acuerdan Génesis 7? Cuando Dios le habló a Noé, entra tú y toda tu casa al arca. Cuando Dios llamó a Noé, llamó también a la familia de Noé. Cuando Dios llamó a Abraham y llamó a toda su familia a la fe. Cuando Dios llamó a Moisés y a toda su familia. Cuando llamó a Josué y a toda su familia, porque al final de los días Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo mismo pasa con Zaqueo. ¿Qué le dijo Jesús a Zaqueo? Hoy la salvación ha llegado a tu hogar. Hoy la salvación ha llegado a tu familia. Hoy la salvación ha llegado a tu casa.
¿Se acuerdan del carcelero de Filipo? Cuando el carcelero de Filipo le dijo al apóstol Pablo, después del terremoto, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta divina? ¿Cuál fue la respuesta celestial? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Y le hablaron la palabra de Dios a él, al carcelero y a toda su familia, y fueron bautizados. Cuando Dios llama a un hombre, está llamando a toda su familia. A toda su familia. Eso se ve por toda la Biblia. Amén, hermanitos. Uno tiene que preguntarse si la palabra que he recibido yo del Señor Jesucristo, si la fe que tengo en mi Señor Jesucristo la he llevado a mi propio hogar, la he llevado a mi propia familia. Si mi fe en el Señor Jesucristo está afectando, está tocando mi propio hogar. Hay algo que me llamó fuertemente la atención en este pasaje. Hay tres personas en este pasaje, tres, que necesitan la sanidad del Señor Jesucristo. Número uno, el Hijo. El Hijo necesitaba ser sanado físicamente para no morir. Pero el papá también necesitaba ser sanado espiritualmente. ¿A qué me refiero? Creer en Jesús. Creer en la palabra de Jesús. Y también la familia de este funcionario de gobierno también necesitaba la salvación de Jesús. En este pasaje, la palabra de Jesús tocó al hijo enfermo. La palabra de Jesús tocó al padre del hijo que estaba gravemente enfermo. Y la palabra de Jesús tocó también a la familia del niño que estaba enfermo. Cómo la palabra de Dios sanó a este niño, cómo la palabra de Dios sanó al funcionario de gobierno, cómo la palabra de Dios sanó a toda la familia de este niño. Cómo la salvación llegó a este niño. La salvación llegó al funcionario de gobierno y la salvación llegó a toda la familia. ¿Por qué? Porque el versículo 53 dice, tu hijo vive. Creyó él con toda su casa. Creyó él con toda su familia. Es decir, que la sanidad del Señor Jesucristo, la sanidad del Señor Jesucristo, la palabra del Señor Jesucristo, la salvación del Señor, tocó al niño porque el niño fue sanado, tocó al papá porque el papá creyó, y tocó a la familia porque la familia también creyó en la palabra y creyó en el Señor Jesús. Hermanos, eso es lo que hace la palabra viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos. Esto es lo que hace la palabra de Dios, la que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos de los huesos. Esta es la palabra que trae sanidad física, trae sanidad espiritual, trae salvación a la familia.
Esto es lo que hace la palabra. La palabra toca al niño y la fiebre fue quitada. La palabra tocó al papá, al funcionario de gobierno, porque este hombre creyó en la palabra de Jesús y su hijo vivió y no murió. Y esta palabra también tocó a la familia del funcionario de gobierno. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esto es lo que está sucediendo aquí. La salvación llegó a toda una familia. La sanidad física, la sanidad espiritual llegó a todo un hogar. Y uno tiene que preguntarse si la palabra que me está tocando a mí está tocando también a mi esposa, está tocando también a mi marido. Si la palabra que me está sanando a mí está sanando mi matrimonio, está sanando mi familia. Está la palabra actuando poderosamente en nosotros. Tengo que preguntarme en esta noche, yo por la misericordia de Jesucristo he recibido la sanidad del Señor. He recibido la salvación del Señor. La está recibiendo mi esposa, la está recibiendo mi esposo, la está recibiendo mi familia. Estoy creyendo yo en Jesús, ¿sí? ¿Está creyendo mi hijo? ¿Está creyendo mi familia? Porque así termina el pasaje. Empezó con un padre desesperado, con un niño gravemente enfermo. Al final es sanado el hijo, es sanado el papá y trajo sanidad toda la familia del funcionario de gobierno. Versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Esta es la segunda señal de Jesucristo en el Evangelio. Nos quedan 5 señales más. Y estas señales van a mostrar que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo bendito de Dios. Estas señales van a mostrar el señorío, la autoridad, la divinidad, la deidad del Hijo de Dios. Y estas señales van a traer salvación a mucha gente. Pero ahí está la pregunta todavía en el 48. La pregunta de Jesús con la cual quiero despedirme en esta noche. Entonces Jesús le dijo, y te dice a ti en esta noche, y me dice a mí en esta noche, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Esa es la pregunta que Jesús hace. ¿Tengo que ver una señal? ¿Tengo que ver un milagro para creer en Jesús? ¿Para creer en Dios? ¿O es suficiente la palabra de Jesús del versículo 50? Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó, confió y puso toda su esperanza en la palabra de Jesús y se fue. Este hombre, amados hermanos y hermanas, no vio ninguna señal, no vio ningún milagro, no vio nada sobrenatural. Su hijo estaba en Capernaum, a 30 kilómetros de distancia. Y lo único que este hombre tiene, no tiene nada más, son las palabras de Jesús que le dijo, vete a tu casa,
porque tu hijo vive. Tu hijo no va a morir. Lo único que tiene. Y nosotros, que somos hombres de fe, que somos hombres que confiamos en el Señor, que dependemos del Señor, al final, lo único que tenemos nosotros es la palabra de Jesús, es la palabra de Dios, son las promesas del Señor a nuestras vidas. Por eso a esta palabra hay que estar atentos a esta palabra profética, a esta palabra segura, a esta palabra confiable, a esta palabra creíble, porque esta palabra tiene poder. La palabra de Jesús tiene mucho poder, mucha autoridad. El centurión romano, Señor, solo di tu palabra es suficiente, tu palabra tiene autoridad, tu palabra tiene poder, solo di la palabra y mi siervo va a sanar. Solamente di la palabra. Porque el centurión miró a Jesús como Dios, lo miró como Señor, lo miró con autoridad. Y este hombre, funcionario de gobierno, también miró a Jesús con autoridad, como Señor, porque él creyó a la palabra de Jesús. Y tengo que decir en el verso 48, si no vieres señales y prodigio, no creeréis. Por si acaso, la última señal de Jesús. Vamos a Mateo capítulo 12, por favor, Mateo capítulo 12. En cuanto a las señales, en cuanto a los milagros, ustedes saben que los judíos piden siempre señales del cielo. Le estaban pidiendo señales a Jesús para creer. De hecho, el Evangelio de Juan dice que aún viendo todas las señales que Jesús hacía, no creyeron en él. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, decidieron no solamente matar a Jesús, sino también matar a Lázaro. Aquí en Mateo capítulo 12, hablando de señales, Mateo 12, versículo 38, dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Los judíos querían ver una señal de Jesús. Como mucha gente en el día de hoy. La gente en el día de hoy quiere ver una señal de Dios, una señal de Jesús, para poder creer en Él, para poder confiar en Él. Bueno, yo tengo que decirlo en esta noche. En los 2 años de pandemia, muchas personas vieron señales de Dios en sanación, en respuestas a oraciones. Pero igual no siguieron a Jesús. Igual no siguieron en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque mucha gente anda detrás de señales solamente, de milagros solamente. Y aquí los escribas andan detrás de alguna señal. Y mira la respuesta de Jesús en el 39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Es decir, que cuando alguien le pide una señal a Dios, una señal a Dios, Jesús dice que esa persona es mala y adúltera. No es algo de fe. Y mire lo que dice ahora la segunda oración.
pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, que la última señal que Dios le ha dado a este mundo, la última señal y la única señal que Dios le ha dado a este mundo es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Esa es la última señal de Dios para que el mundo pueda creer, para que el mundo pueda arrepentirse, para que el mundo pueda venir a Dios. Si la persona no cree en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ninguna otra señal lo va a convencer, lo va a llevar al arrepentimiento y a la conversión. La última señal de Dios. Si usted quiere ver una señal de Dios, mire la cruz. Porque Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Porque Dios mostró su gran amor, su gran bondad, su gran misericordia, exhibiendo a su Hijo en la cruz. Dios muestra su gran amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos mostró en la cruz su última señal, y en resucitar a Jesucristo entre los muertos. Esa es la última señal de Dios para el mundo y para nosotros. Así que en nuestro pasaje de esta noche, Jesús le preguntó al funcionario de gobierno: si no vieres señales y prodigio, ¿creeréis? ¿Tienes que ver alguna señal? ¿Tienes que ver algún milagro para poder creer? Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra de Jesús. Hermanos, lo único que tenemos es la palabra de Jesús. Lo único que necesita tu vida para la sanidad es la palabra de Jesús. Para nuestra salvación es la palabra de Jesús. Cuando la palabra de Jesús toca la vida de un hombre, va a tocar la vida de sus hijos, la vida de su familia. Va a tocar todo lo que lo rodea a él. El hombre creyó, pero creyó también con toda su familia. 3 sanidades en este pasaje: la sanidad física del niño, la sanidad espiritual del funcionario de gobierno y la sanidad de la salvación de toda la familia. Todos en la familia del funcionario fueron sanados, fueron limpiados por la palabra de Jesús, porque esa palabra tiene poder. Mucho poder tiene la palabra de Dios. Amén, hermanitos. Eso sería por esta noche. Próximo jueves continuamos con la tercera señal, el paralítico de Betesda. Así que, hermanitos, vamos a elevar una oración en la presencia de Dios.